¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás en el camino correcto hacia la salvación espiritual? Tal vez creas que la fe que practicas es suficiente, pero ¿y si te dijera que existen tipos de personas que, a pesar de toda su aparente devoción, no alcanzarán la salvación? Esto puede parecer contradictorio, pero la verdad es que muchos se pierden en comportamientos que los alejan de la salvación, incluso sin darse cuenta. Este video va a explorar exactamente quiénes son esas personas y te podría sorprender al descubrir que tal vez estés entre ellas. Pero no te preocupes, aún hay tiempo para cambiar el rumbo de tu viaje espiritual. Vamos a sumergirnos en esta profunda reflexión y descubrir qué es lo que necesitas para asegurarte de que no estás caminando hacia la perdición, sino hacia la verdadera redención. En primer lugar, el avaro. La avaricia, una obsesión por acumular riquezas y bienes materiales, es uno de los mayores obstáculos para la salvación espiritual. Aquellos que viven para acumular frecuentemente pierden de vista lo que realmente importa, la salud de su alma. El avaro se convierte en esclavo del dinero, priorizando lo material sobre lo espiritual, olvidándose de que al final nada de lo que acumuló lo acompañará. Esta obsesión por acumular puede llevar al alejamiento de los valores espirituales, poniendo al individuo en un camino hacia la perdición. Un ejemplo práctico de avaricia se puede ver en las personas que, a pesar de tener más que suficiente para vivir cómodamente, siguen explotando a los demás para ganar más. Piensa en el empresario que paga salarios miserables mientras vive en el lujo, o en el individuo que se niega a ayudar a un amigo necesitado para no disminuir su fortuna. Estas actitudes corroen el alma y alejan aún más a la persona de la salvación espiritual. El amor al dinero puede ser tan fuerte que la persona se vuelve incapaz de ver las necesidades de los demás y, más importante aún, sus propias necesidades espirituales. En este punto, es vital que cada uno reflexione sobre sus prioridades. El dinero, por más necesario que sea, no debe ser el foco principal de nuestras vidas. La verdadera riqueza está en la salvación espiritual, en la capacidad de vivir una vida con propósito y en la búsqueda de la verdadera paz interior. ¿Quién eres tú ante esta reflexión? ¿Estás más preocupado en acumular riquezas o en nutrir tu alma? Esta autoevaluación espiritual puede ser el primer paso para realinear tus prioridades y buscar la verdadera redención. En segundo lugar, la persona que no perdona. El perdón es una de las virtudes más poderosas para la salvación espiritual, ya que a través de él liberamos nuestra alma de las cadenas del resentimiento y del dolor. La falta de perdón, por otro lado, actúa como un veneno, bloqueando el crecimiento espiritual y creando un muro entre la persona y la salvación. Aquellos que no pueden perdonar terminan atados al pasado, cargando un peso que les impide alcanzar la paz interior y, en consecuencia, la salvación. Cuando alguien se niega a perdonar, se aleja de una vida plena y se aproxima a comportamientos que lo apartan de la salvación. Imagina, por ejemplo, a una persona que durante años guarda rencor hacia un familiar por una discusión antigua. Este resentimiento no solo destruye la relación entre ellos, sino que también corroe la vida espiritual de quien se niega a perdonar. Cada momento de ira recordado es una oportunidad perdida de avanzar hacia la paz y la salvación. El perdón, en este contexto, no es solo un acto de liberar al otro, sino principalmente de liberarse a sí mismo de una prisión espiritual autoimpuesta. Al perdonar, la persona abre espacio para el crecimiento espiritual y fortalece su conexión con lo divino. Entonces, detente un momento y pregúntate, ¿hay alguien en tu vida a quien aún necesitas perdonar? Tal vez un amigo, un familiar o incluso a ti mismo. Recuerda, la salvación espiritual no puede coexistir con el peso del rencor.
Perdonar es un acto de valentía, de autoevaluación espiritual y de amor, tanto hacia el otro como hacia uno mismo. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, ahora puede ser el momento perfecto para iniciar esa transformación espiritual y abrir tu corazón hacia el verdadero camino de la redención. En tercer lugar, los hipócritas. La hipocresía es uno de los comportamientos más perjudiciales para la vida espiritual, pues implica una desconexión profunda entre lo que la persona dice y lo que realmente hace. Aquellos que viven de manera hipócrita, predicando virtudes que no practican, se alejan cada vez más de la verdad y de la autenticidad necesarias para la salvación espiritual. La hipocresía no solo engaña a los demás, sino que también corrompe el alma de quien la practica, creando una barrera casi infranqueable para el verdadero arrepentimiento y la transformación espiritual. Un ejemplo práctico de hipocresía se puede ver en personas que, en público, se presentan como piadosas y justas, pero en privado actúan de manera completamente opuesta. Imagina a alguien que asiste a la iglesia regularmente, pero en sus acciones diarias explota a los demás, miente o actúa con egoísmo. Esta discrepancia entre discurso y práctica no solo engaña a quienes le rodean, sino que también impide que el propio individuo experimente una vida espiritual verdadera y sincera. La hipocresía es, en esencia, un camino hacia la perdición espiritual, pues crea una fachada que esconde la realidad de un alma no transformada. ¿Hay alguna área de tu vida en la que estás viviendo de manera hipócrita? Predicas una cosa y haces otra. La salvación espiritual exige autenticidad y coherencia entre lo que crees y cómo vives. Abandonar la hipocresía es esencial para encontrar la verdadera paz espiritual y redención. En cuarto lugar, los blasfemos. La blasfemia, que es la expresión de falta de respeto o desprecio por lo divino, es un comportamiento que puede alejar a alguien de la salvación espiritual de manera devastadora. Aquellos que hablan en contra de Dios o desprecian la fe no solo se colocan en una posición de distanciamiento espiritual, sino que también corren el riesgo de caer en una espiral de incredulidad que los aleja cada vez más del camino hacia la salvación. La blasfemia es un veneno para el alma que endurece el corazón y bloquea cualquier posibilidad de arrepentimiento y transformación espiritual. Ejemplos de blasfemia pueden observarse en actitudes de burla o falta de respeto abierta hacia la fe, ya sea en conversaciones cotidianas o en declaraciones públicas. Imagina a una persona que constantemente ridiculiza las creencias de los demás, promoviendo la incredulidad y esparciendo dudas. Estas palabras, que para algunos pueden parecer inofensivas, tienen el poder de alejar tanto a quien las profiere como a quien las escucha del camino espiritual correcto. La blasfemia no es solo una ofensa a lo divino, sino un acto que compromete profundamente la salud espiritual y pone en riesgo la salvación. En este momento, es crucial reflexionar sobre cómo tus palabras y actitudes reflejan tu relación con lo divino. ¿Has pensado alguna vez en el impacto que tus palabras pueden tener en tu vida espiritual? La salvación requiere una conexión genuina y respetuosa con lo sagrado. Si tus palabras se han desviado de este respeto, es hora de reconsiderar tu postura y buscar una transformación espiritual que alinee tu fe con tus palabras. En quinto lugar, la persona que odia la ley. Despreciar las leyes divinas es un acto de rebelión que puede alejar a alguien del camino hacia la salvación espiritual. Aquellos que ignoran o rechazan las reglas establecidas por lo divino terminan colocándose en oposición directa a la voluntad de Dios, y esto puede llevar a una desconexión profunda con lo sagrado. Este desprecio por las leyes no es solo una afrenta a lo espiritual, sino también un paso hacia el caos moral y la perdición. La vida espiritual requiere una postura de respeto y obediencia a las leyes que guían la conducta correcta.
Piensa en alguien que constantemente falta al respeto a las leyes morales, como mentir o actuar de forma egoísta, creyendo que esto no tendrá consecuencias. Esta persona, al ignorar las leyes divinas, se aleja de la salvación espiritual y corre el riesgo de perderse espiritualmente. ¿Has rechazado las leyes espirituales en tu vida? Reflexiona sobre tus acciones y alinea tu vida con los principios divinos para asegurarte de que estás en el camino correcto hacia la salvación. En sexto lugar, aquellos que buscan la salvación por otros medios. Buscar la salvación por caminos que no están alineados con las enseñanzas espirituales genuinas es una trampa peligrosa. Aquellos que intentan alcanzar la salvación por métodos alternativos a menudo terminan alejándose de la verdad y comprometiendo su viaje espiritual. La salvación espiritual no es algo que se pueda alcanzar mediante atajos o prácticas que prometen resultados rápidos y fáciles. La verdadera salvación requiere compromiso, dedicación y fidelidad a los principios espirituales correctos. Algunas personas siguen modas espirituales, creyendo que rituales superficiales pueden llevar a la salvación, pero estos métodos terminan desviándolas del verdadero camino espiritual. ¿Estás siguiendo un camino espiritual genuino o dejándote llevar por atajos que prometen una salvación fácil? Reflexiona sobre tus prácticas para asegurarte de que estás en el camino correcto hacia la verdadera redención. En séptimo lugar, la persona que peca y sigue pecando sin arrepentirse. Vivir en pecado sin buscar el arrepentimiento es una de las mayores barreras para la salvación espiritual. Aquellos que persisten en sus errores sin ninguna intención de cambiar se alejan cada vez más de la gracia divina. El pecado, cuando no es reconocido y confesado, se convierte en un peso que bloquea la conexión con lo sagrado, impidiendo que el individuo alcance la verdadera redención. La falta de arrepentimiento no solo mantiene a la persona atrapada en un ciclo de autodestrucción, sino que también endurece el corazón, haciendo cada vez más difícil encontrar el camino de regreso. Un ejemplo práctico de esto es alguien que sigue cometiendo los mismos errores, como mentir o traicionar, sin admitir nunca la culpa o buscar corregir sus actitudes. Este comportamiento repetido no solo causa daño a quienes le rodean, sino que también corrompe su propia alma, alejándolo aún más de la salvación espiritual. La repetición del pecado sin arrepentimiento crea una barrera que bloquea cualquier posibilidad de curación espiritual y reconciliación con lo divino. Estás atrapado en un ciclo de pecados sin buscar un verdadero arrepentimiento. Es hora de una autoevaluación espiritual profunda para reconocer tus errores y buscar la transformación necesaria. El camino hacia la salvación espiritual exige que cada uno de nosotros esté dispuesto a reconocer sus fallos, arrepentirse y buscar una vida alineada con los principios divinos. Solo así es posible romper el ciclo del pecado y encontrar la paz y la redención que tanto buscamos. Ahora que conoces los tipos de personas que no serán salvadas, la pregunta más importante es: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a seguir viviendo de la misma manera o harás un cambio radical en tu vida espiritual? Esta es la hora de actuar, de reflexionar profundamente sobre tus elecciones y de buscar una verdadera transformación. No te conformes, no lo dejes para después. Pregúntate: ¿realmente estoy en el camino correcto? ¿Estoy viviendo de acuerdo con los principios que llevan a la salvación? Si algo te incomodó o te hizo pensar, eso es una señal de que tal vez sea el momento de reevaluar tu vida. No pierdas esta oportunidad de cambio. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre cómo fortalecer tu fe y caminar hacia la salvación. Únete a nosotros en este viaje espiritual y construyamos juntos una vida que verdaderamente agrada a Dios.